Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Sueños. En esta ocasión nos subiremos a bordo de una alfombra mágica para viajar hacia las tierras del lejano Oriente Medio y hablar de lo que hace muchos siglos fue cobrando forma, que son las historias que aparecen en las Mil y Una Noches. Para ello vamos a contar con un guía que nos va a ir revelando algunos de los secretos que tienen que ver con el origen de esta obra clásica y con los elementos mágicos y arquetípicos que podemos hallar en sus cuentos. Estoy hablando de Mario Pérez Ruiz, periodista, autor teatral, crítico literario, chef de cocina y escritor. Bienvenido, Sí, Mario. Sí, muchas más cosas, ¿eh? Muchas más cosas. Y lector a domicilio para invidentes. Lector y a bueno, domicilio, cierto. Buenas noches y gracias por haberme invitado a este magnífico programa. A ti por venir. Bueno, vamos a hablar un poco de las Mil y Una Noches. Se trata de una recopilación medieval de cuentos tradicionales, como decíamos, de Oriente Medio, que usa la forma del relato enmarcado y cuyo núcleo de estas historias está formado por el antiguo libro persa Hazar Afsana, o Mil Leyendas. Para ponernos un poco en contexto, ¿nos podrías relatar a grandes trazos lo que explica las Mil y Una Noches? Bueno, en principio las Mil y Una Noches, el primer papiro que se encuentra, pertenece a hace unos 3.600 años. Eso es el primer papiro escrito. Y entonces explica una de las historias de Simbad el Marino, que me parece recordar es la del náufrago. Pero también en el mismo papiro se explican algunas otras historias. Todas estas historias vienen de Oriente. Estamos hablando que las historias llegan desde China hasta Toledo. Entonces, parte de esa recopilación es medieval, pero parte porque es muchísimo anterior a la época medieval. Viene de lejos. La pregunta es, ¿qué se explican? Pues se explican, como dice, más de 1001 historias, no 1001. Lo que pasa es que de esas historias, según algunas versiones, quedarán 400. Más tarde se ha aumentado hasta casi 700 historias, porque algunas se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces todo lo que explica pues, son historias que vienen desde la antigüedad y que tienen una íntima relación con los viajes que hacían los mercaderes. Estos viajes se realizaban a Oriente, ya bien en la ruta de las especies, en la ruta de la seda o, como hemos dicho antes, con Simbad el Marino, que era una especie de héroe oriental, no se sabe si real o ficticio, que surcaba los mares, todos los mares de la tierra, ¿bien? Y donde encontraba maravillas. Entonces estamos hablando de una historia que es anterior a la historia de Ulises escrita por Homero, que es otro tipo de viajero, y algunos han dicho que no hay parte espiritual, digamos, en las historias de Simbad, y no es así. Hay mucho conocimiento que tiene que ver con los símbolos, con la alquimia, con las aventuras, con la ética. Se explican muchísimas cosas, por ejemplo, Sherazade, que es una de las protagonistas principales, que es la que forma esta serie de historias encadenadas o desencadenadas que luego serán copiados por otros escritores, ¿no? Entre ellos Miguel de Cervantes con las historias, las novelas ejemplares, ¿no? Cuando dice estas novelas tienen más rabas que un pulpo. Entonces está haciendo referencia a lo que luego será los historias pulp de los Estados Unidos, ¿no? Las Pulp Fiction, exacto, ¿no? Exacto, las Pulp Fiction. Qué bueno. Una historia es una que encadena a la otra, ¿no? O esas historias de las series que están ahora tan en moda, ¿no? Que nos enganchan tanto. Bueno, Sherazade utiliza esos métodos, pero los utiliza hace unos 4.000 años, desde hace casi 4.000 años atrás. ¿Y nos puedes contar un poco la historia de Sherazade?
¿Qué pasó? ¿Por qué relataba estas historias? Resulta que hay un visir, un sultán, no es lo mismo un visir que un sultán, sino, bueno, en este caso sería el sultán, que estaba, digamos, en su palacio, y en su palacio se casa con una mujer, y esta mujer le es infiel, según algunas versiones, con su cuñado, según otras versiones, con su hermano. Entonces este adulterio será el que trastornará la cabeza de este hombre con un cargo importante. Entonces, claro, ¿qué decide? El hombre se va casando cada día con una mujer, y al amanecer, después de haber hecho el amor, o no haber hecho el amor, porque aquí se puede jugar con hipótesis freudianas de que precisamente no tiene deseo, y al no tener deseo es por eso que les acaba cada día al amanecer cortándoles el cuello, separando la cabeza del cuerpo. Hasta que llega a Sherezade. Sherezade es una mujer muy inteligente que decide engancharlo espiritualmente y culturalmente a la literatura oral. Entonces cada noche le comienza a explicar, cuando anochece, él comienza a explicar una historia que durará hasta que comienza a amanecer, en que el hombre comienza, el califa comienza a entrar en el sueño y respeta su vida, esperando que continúe la historia que ella ha iniciado. Ella comienza una historia, no lo acaba, y comienza a encadenar otra historia. Y eso engancha al califa para que... Es un poco como las series de hoy en día que comentabas, como las series, ¿no?, que nosotros vemos ahora actualmente en la televisión. Ajá. O aquellas series que aparecían mucho en los cómics, ¿no?, en los cómics antiguos y en los modernos, ¿no?, en que una historia necesitaba saber lo que vendría después. Y para eso tienes que crear interrogantes, tienes que llegar con tu palabra. Pero la palabra, en este caso, que es la palabra sagrada durante todas las 1001 noches, es de una grandísima importancia. Como era la palabra en la antigüedad, la palabra es un símbolo de representación de elementos, ¿no?, así como es el número, etc. Entonces es esto lo que engancha a él, pero también la cadencia, la sensualidad y sensibilidad de ella, así como el amor, porque es un poco como un niño al que se le están explicando cuentos. Pero estos cuentos no son solamente para niños, sino también para adultos. Y aquí encontramos otro elemento, que es el elemento cargado de erotismo y cargado de conocimiento ancestral. Luego podemos explicar de dónde vienen estas historias. Porque de hecho, lo que comentas, ¿no?, este componente erótico tan fuerte en la obra que había en la obra originalmente fue censurado, y ha habido varias versiones de las 1001 noches, Mario. Sí, han habido bastantes versiones, y hay la censura hacia el elemento del erotismo, ¿no? Claro, hoy en día hay muchos errores dentro del conocimiento de lo que podríamos llamar las Sagradas Escrituras del Corán, en las concepciones que nosotros hacemos, o que hacen algunos que se dicen autorizados a leer un texto religioso de una manera o de otra. Entonces, claro, es como decir, vamos a leer la Biblia o vamos a leer otros, digamos, textos que podrían ser, o denominaríamos textos de la Sagrada Tradición, que no solamente engloban conocimientos de tipo religioso, como son las 1001 noches, pero claro, las 1001 noches son muy anteriores al Corán. Entonces, claro, cuando a través de las 1001 noches nos vamos a enterar de que al profeta Mahoma o Mohamed le gustaban mucho estos relatos de las 1001 noches, y nos vamos a enterar de que le gustaba muchísimo la poesía. Por eso el Corán también tiene una construcción de tipo poético. Esta construcción de tipo poético viene dictada por Alá, que en este caso es Dios para los cristianos, y entonces tiene una gran fuerza a lo que Ficino, un escritor del Renacimiento y pensador y filósofo, llamaba el furor divino.
todo aquello que Dios nos transmite, pues lógicamente tiene que estar lleno de música y de poesía. Entonces, en ningún momento él dice que la única obra que ha de leer la humanidad sea lo que él escribe dictado por Dios. Es más, él habla de la importancia de la poesía para la vida humana y la importancia del relato, de aprender de aquellas anécdotas, por decirlo así, de aquellos ejemplos o aquellas fábulas ejemplarizantes que aparecen en este texto. ¿Por qué es censurado? Pues imagínate que se habla de elementos como el amor libre, y en Las Mil y una Noches pues conjugan las culturas de muchísimos pueblos, de infinidad de regiones y de sitios, y donde el erotismo tiene una fuerza importantísima. Esto será muy censurado, sobre todo también en España por parte, digamos, de la Iglesia Católica, porque claro, las historias cargadas de erotismo que se han soliviantado, ¿no? Porque en ellas encontramos a las genios que aquí reciben el nombre de djinns y que habitan en los desiertos y en los sitios en donde no hay nadie, y que se acercan mucho, digamos, a los hombres cuando duermen solos. Por eso en la historia del rabino hay la frase del rabino que dice: no es bueno que un hombre esté solo. ¿Por qué? Porque los ángeles o seres o genios o deidades del desierto, que son gaseosas y que se corporizan, se aproximan a los hombres que están solitarios, también a lo largo de las trayectorias de esas cabalgadas del desierto, para amarlos. Recuerda un poquito... Como las urís más tarde se transformarán en las urís del Corán, que siempre son jóvenes, siempre tienen la edad de Cristo cuando es crucificado, que son los 33 años, pero eso es un símbolo de la iniciación, de la consecución. Aquí en este caso son de vida gaseosa, vienen de otro mundo y se corporizan con cuerpo, como las hadas en Occidente, pero en este caso las hadas van dirigidas a los niños, y en este caso estas hadas van dirigidas sí a los niños, pero también hacia los adultos de un punto de vista amoroso, que se conocerá por la Iglesia como incubos, sucubos también, cuando están llenas de maldad también, que son otro tipo, digamos, de genio. Entonces se denominan aquellas hadas que se pueden abrazar. Pero lo mismo sucede desde el punto de vista masculino, o sea, no es únicamente que esto suceda a los hombres, también le sucede a las mujeres. Yo iba a decir que recuerda un poco a las sirenas también, ¿no? Estos sí. genios que encandilan, ¿no?, al hombre. Sí, sí. Tiene cierta reminiscencia, ¿no? Nos retrotrae un poco al mito de la sirena, ¿no? Las sirenas también aparecen en Las Mil y una Noches, y hay muchos símbolos de las sirenas. Bueno, es que en Las Mil y una Noches aparecen muchísimos elementos, ¿no? Todo. Sí. Es un cúmulo infinito de conocimientos. Ahora, despreciado por Occidente, porque se desprecia todo aquel conocimiento que viene del mundo árabe, está despreciado y no es conocido, y despreciado por algunos también en sus propias tierras, porque no quieren comprender su propia cultura o la grandeza, digamos, de la cultura preislámica e islámica, limitándola en muchas ocasiones. Entonces, sirenas también encontramos en los relatos, y también aparecen en los relatos, sobre todo, de Sinbad el marino, que realiza 7 viajes. Imagínate el símbolo de los 7 trabajos, de los 7 enanitos en Blancanieves, y el número 7 como siendo uno de los elementos que fue fundamental antes del descubrimiento del 9 y el 10. O sea, todos los números son sagrados y el número 7 también, y tiene sus elementos sobre todo con la corporización, digamos, de la vida del hombre y de la mujer en la tierra, ¿no? Que tiene que ver con que pisamos el mundo, pero el número 7 es la plasmación de la existencia, de aquello que realizaremos de nuestra existencia en la vida en este planeta llamado Tierra. Es curioso, de hecho, esta carga simbólica y mítica que tiene esta obra ha fascinado a muchos autores, ¿no?, y filósofos y psicólogos como Carl Gustav Jung.
Sí, Carl Gustav Jung es uno de estos autores que quedó muy fascinado por la obra de Las Mil y una noches. Porque, ¿qué elementos arquetípicos Bueno, hemos hecho podemos hallar? referencia a uno. Por eso es que hay El de tantos, ¿no? pero la concepción de él es distinta, porque claro, hay una concepción también alquímica en la mujer que tiene 33 años y se corporiza. Ahí hay un elemento alquímico. Entonces, Jung lo juzga mucho desde el punto de vista de la psicología, pero no solamente es a él, sino a R. Delaine, que es uno de los padres de la antipsiquiatría y que tiene un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y después hay otros autores a los cuales también ha maravillado, como Rudolf Steiner, que hizo estudios importantes sobre los cuentos de hadas, los cuentos infantiles, y entre ellos también podemos contar a Las Mil y una noches, y hay bueno, una infinidad de autores. Por ejemplo, tenemos a Michel Gall, que es un libro que yo recomiendo y que he estudiado muchísimo, y después hay otro autor francés que habla de los cuentos también herméticos, donde también están incluidos indudablemente Las Mil y una noches. Claro, ha fascinado a otros autores y entre ellos pues ha fascinado pues autores como Vicente Blasco Ibáñez. Aquí ya enlazamos un poco con el tema de la masonería, ¿verdad? Eso es. Porque bueno, también se hallan elementos masónicos, simbología masónica más bien dicho, dentro de esta obra, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ver este reflejo masónico en Las Mil y una noches, Lo Mario? podemos ver desde el principio, es que es infinito la cantidad de elementos iniciáticos, pero de una masonería que es mucho más amplia, que tiene que ver con la sagrada tradición o la filosofía, o lo que conoceremos como la filosofía perenne, que se enraiza con el principio de los tiempos. Cuando el hombre entiende, y cuando me refiero al hombre me refiero a la mujer también, cuando, digamos, sobre todo la importancia de la mujer en Las Mil y una noches es fundamental, porque el personaje principal aquí es Sherezade. Entonces es capital la importancia de la mujer, que es la relatadora de esas historias, como lo era en el caso de Charles Perrault, ¿no? Que tenía su primera edición, que luego han cambiado el nombre, que se llamaba Cuentos de viejas o Cuentos de abuelas, que son los cuentos de abuelas los que recogerán los hermanos Grimm y otros autores, o incluso Anne Christian Andersen, de muchos cuentos populares, o George Sand, también la gran escritora francesa que se disfrazaba de hombre para poder ser aceptada, ¿no? Entonces, el elemento de la cultura dado por las mujeres es fundamental, y la mujer desde un punto de vista también como amante sagrada. Ya no me atreveré a decir como prostituta, digamos, que también tiene que ver con estas historias, ¿eh? Entonces, ¿cómo enlaza con la masonería? Pues enlaza porque los primeros libros que se hicieron con respecto a la construcción, o los libros que hablan de geometría o de arquitectura, y enlaza por la construcción del templo de Salomón, que la figura de Salomón, que en árabe se llama Soleimán, tiene una grandiosa importancia, porque Salomón era un personaje sagrado que tenía la capacidad de hablar con las plantas y con los árboles, y que para Mahoma, para Mohamed, tendrá una gran importancia, porque está hablando con las creaciones, con las almas que hay en todos los seres, en todo el universo y en todo nuestro planeta, que están habitadas por almas. Entonces hay esa conexión. Y en Salomón pues te habla pues el anillo que tenía Salomón para conseguir determinadas cosas, para conseguir la invisibilidad, para crear seres, digamos, inteligentes. Y Salomón, bueno, es una figura fundamental, digamos, dentro del mundo del judaísmo, porque ahí, como he dicho antes, se entrecruzan las culturas. Entonces, claro, imagínate que para los hebreos no hay nada más fundamental pues que el templo de Salomón. Lo que habría que hablar que el templo de Salomón no solo pertenece, digamos, al Estado de Israel o a los judíos, sino que también pertenece al mundo musulmán y también pertenece al mundo cristiano. Porque es en el templo de Salomón donde se inician, y es allí donde se inicia, digamos, la masonería. Los años en la masonería se comienzan
a contar en el calendario masónico a partir de la primera construcción del Templo de Salomón, que creo que ahora estaríamos en el año 5000 y pico, año 6000. Imagínate, estamos hablando de hace años A. 6000 años, cuando se recogen estas historias. Sí, sí. De ese Templo de Salomón, que también relatará Isaac Newton cuando hace su interpretación numérica. Y bueno, en los 7 viajes, volvemos al Sinbad, ¿no? Son viajes de tipo iniciático. Y todos los conocimientos que se van desarrollando en ella, que son en parte ocultos, muy ocultos, y a los cuales tenemos que parar muchísima atención. De ahí la importancia de las traducciones, ¿no? Entonces, hay una traducción del árabe realizada en el año 1700 y algo, que se publica aquí y que tiene relación, por eso digo las historias de Toledo, porque también hay esas historias recogidas por la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, ahí hay fragmentos, y luego hay traducciones, digamos, del árabe al francés y del francés al español. Hay una muy importante que es la que realiza Gerard de Nerval, que es el que recoge también elementos. Gerard de Nerval era cabalista, era masón, era de origen judío, francés, y él viaja además por el Nilo, viaja a las pirámides, va al Cairo y recoge algunas de estas historias. Y cuando comienza a traducir del árabe las 1001 noches, porque Gerard de Nerval habla griego, escribe lógicamente en hebreo por sus orígenes, en francés, y escribe en árabe también, por los años que él permanece allí, o por sus viajes que también realiza a lo largo del Nilo. Entonces, siendo masón, recoge estas historias y les da su carga poética. A su vez, Vicente Blasco Ibáñez, ese famoso autor de la araña negra y los caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis, creo recordar, pues, y Cañas y Barro, era un masón español convencido, y entonces también recoge a su vez la traducción del francés al castellano, dándole también una gran calidad literaria. No podemos decir que la mejoren. En mi opinión, las historias antiguas son increíblemente bellísimas, entonces es difícil mejorarlas, pero por lo menos mantener ese espíritu poético, mágico, musical, iniciático, sin que se pierda nada en el camino. Porque por desgracia, cuando la cultura y el conocimiento ha estado en manos, digamos, de sectores religiosos, digamos, un poco represivos, pues van perdiendo sus características originales. Pero bueno, gracias a Dios, digamos, se han mantenido encriptados muchos de los mensajes que aparecen en un principio en la obra. Y entonces ellos lo que hacen, conociendo, siendo iniciados, es mantener esos mensajes y tener sumo cuidado a la hora de traducirlos o de plasmarlos. Porque una sola letra en una palabra nos puede hacer cambiar todo el significado de un texto. Una sola letra en una palabra nos puede hacer cambiar todo el significado de un texto. Muy bien, Mario. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a publicidad. Bien. Y enseguida volvemos a estar con todos ustedes. Gracias. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras.
Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.